En aquel tiempo María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el Magnificat y merecería la pena desgranar frase a frase, párrafo a párrafo, todo lo que contiene esta bellísima oración proclamada por la Virgen ante su prima Santa Isabel. Quiero continuar con la idea que da San Bernardo en sus homilías sobre la Virgen. El ángel esperaba la palabra de ella para que la palabra de Dios, la palabra con mayúscula, se pudiera encarnar en ella. Ella dio su palabra humana, que fue confianza, me fío, y la palabra eterna, el Verbo, se hizo carne en ella para darnos confianza, para darnos esperanza. La mayor esperanza de todas, que vale más que cualquier cosa, cualquier tesoro que nos puedan ofrecer, es la certeza de que hay vida eterna. La confianza permitió que llegara a nosotros la confianza. La confianza en Dios permitió que llegara a nosotros la esperanza de que Dios iba a cumplir la promesa de la resurrección, con la certeza de que eso ya había ocurrido en Cristo. Pero esta palabra que se encarna en María es una palabra que solo puede tomar carne en ella porque ella cumple una condición. San Luis María Griñón de Montfort dijo que Dios se fijó en la Virgen por su pureza, pero que se encarnó en ella por su humildad. Todo el Magnificat es un himno de humildad. Y empieza así, precisamente. Ella no duda en reconocer que el Señor ha hecho obras grandes en ella, pero que es el Señor el que las ha hecho. Proclama mi alma la grandeza del Señor. El Señor ha hecho en mí maravillas. Es el Señor el que lo ha hecho. Si estuviéramos, cosa que evidentemente no es así porque es un ser humano, pero si estuviéramos ante un pincel, no sé, el que utilizó Velázquez para pintar las Meninas o el que utilizaba Murillo para sus bellísimas Madonnas, bellísimas Inmaculadas, si estuviéramos ante un pincel que pudiera hablar, el pincel no diría: he pintado este cuadro espectacular. El pincel diría: Velázquez, Murillo, o Van Gogh, o Matisse, Renoir, han pintado este cuadro conmigo. Yo no soy más que un humilde, un pequeño objeto que se ha dejado utilizar. La diferencia es que un pincel es un ser inanimado, no tiene vida, no, es un objeto. Una persona tiene voluntad y por lo tanto puede rechazar o colaborar con la gracia de Dios, con el plan de Dios, con el proyecto de Dios. La Virgen María no fue un objeto. Ella, inmaculada, se prestó con su docilidad permanente, con su obediencia, a hacer la voluntad de Dios. Y Dios pudo pintar el mejor cuadro de toda la historia, pudo hacer que su Hijo se hiciera carne entre nosotros.
Pero es esa humildad de María, ese dejarse hacer, ese obedecer, el que hizo posible que ese cuadro se pintara, que esa maravilla ocurriera. Y esa humildad empezó precisamente por la confianza. Hay muchas formas de expresar, de vivir, de practicar la humildad. Y quizá los santos han hablado de ello muchísimo, pero quizá hay una que se nos escapa y que la tenemos al alcance de la mano. Se es humilde cuando se acepta no entender. Porque se acepta que no somos grandes, que somos pequeños, que no somos dioses, que somos sus criaturas. Cuando acepto no entender el plan de Dios, por supuesto me refiero a eso, cuando acepto no entender, estoy siendo humilde. Señor, tú eres Dios, yo no soy Dios. Tú sí, tú eres el grande, el infinito, el creador. Yo no soy Dios, tú sí, Señor, tú sí. Y yo acepto lo que soy, que soy una criatura tuya, que no puedo entenderte del todo. Habrá cosas que sí que entienda. Normalmente cuando nos van bien las cosas no tenemos dudas de fe, tenemos dudas de otra cosa, de moral, por ejemplo, porque nos emborrachamos de éxito. Pero no tenemos dudas de fe, Dios está con nosotros, decimos, nos ayuda, nos bendice, nos protege, nos salva. Cuando llega la hora de la oscuridad es la hora de la humildad. Señor, no entiendo, pero me fío. Vuelvo otra vez a la meditación de San Bernardo. Por la confianza entró la esperanza, entró la confianza. La confianza de María, su fiat, su humildad, permitió que el Verbo se hiciera carne, que nos dio confianza, nos dio esperanza. Hagamos eso. Tengamos la humildad suficiente, con la gracia de Dios, para decir, me fío. Yo, Señor, confío en ti. Yo confío en ti. Y entonces el Señor hará obras grandes en nosotros, porque el Señor comprobará que nunca nos atribuiremos a nosotros mismos esas obras grandes. Dios se fijó en María por su pureza y se encarnó en ella por su humildad. Si no hubiera sido humilde, hubiera sido todo un desastre. La Virgen María hubiera dicho, qué buena soy, qué maravillosa soy, qué estupenda soy, hay que ver lo que valgo. Inconcebible eso en María. Por eso precisamente Dios se encarnó en ella, porque eso era inconcebible en ella. En todo momento ella dijo lo que proclamó en el Magnificat. El Señor ha hecho obras grandes por mí y yo me fío de Dios. Que así sea.